Chicos y chicas, vamos a ver una serie de vídeos de estudios y de finales de partidas recogidos de múltiples sitios de internet, en los que, para los que ya tengáis una experiencia previa con el mundo de los tableros, os ayudará a pensar y mejorar vuestro nivel. Y a los que no tengáis dicha experiencia, os va a posibilitar ver de lo que a veces el ingenio humano es capaz. Os lo presento como si fueran unos ejercicios, en los que os interesaría hacer una pausa antes de ver la solución, para que de esa manera los penséis, que es de lo que se trata. Bueno, a disfrutarlo. Ejercicio 1. Mueven blancas. Solución: torre C8, jaque. Única respuesta de las negras sería ahora mismo hacer torre por C8 también. Y ahora las blancas, si juegan, por ejemplo, B por C8 y cogen dama, lo vemos, resulta que no toman ninguna ventaja, ya que las negras hacen rey por C8 y ya podéis comprobar que las blancas no tienen absolutamente ninguna ventaja. Si en este momento las blancas jugaran dama A7 jaque, fijaros lo que ocurre. Las negras tienen dos posibles respuestas. Una, comer la dama con el rey, rey por A7, lo vemos, y las blancas responden con B por C8, jaque, porque cogen caballo, las negras mueven el rey, y las blancas capturan la dama, encontrándose con un final muy sencillo, con caballo, peón, frente a dos peones. De esa manera ya conseguirían su objetivo las blancas, que serían ganar. Y el otro movimiento que tenían las negras ante ese jaque sería hacer rey C7. Si las negras juegan rey C7, podemos ganar muy sencillo jugando B por C8, cogiendo dama, jaque. Y ahora dos posibles soluciones también. Las negras capturan la dama y nosotros hacemos lo propio, quedándonos con dama de ventaja. Y el otro camino que podían tomar las negras en este momento sería no capturar la dama, jugar, por ejemplo, la única que les queda, rey de 6, y ante ese movimiento las blancas ya tienen jaque mate jugando dama a C5, jaque mate. Ejercicio 2. Mueven blancas mate en 2. Solución: C8 igual a caballo. Y con ese movimiento impedimos que el rey negro pueda capturar el peón de A7, tampoco puede mover el rey a B6, y a A5 y B5 ya vemos que no puede mover, puesto que el rey blanco se lo impide. De esta manera, las negras solo pueden mover el peón de B7. ¿Dónde pueden mover dicho peón? Pueden moverlo, por ejemplo, a B6, y ante ese movimiento las blancas cogen dama y jaque mate. Y también podían moverlo a B5, lo vemos, y ante ese movimiento las blancas juegan lo mismo, A8 igual a dama, jaque mate. Ya veis que el rey negro no puede desplazarse a B6, puesto que el caballo se lo impide. Así que esto es jaque mate. Ejercicio 3. Mueven blancas mate en 2. Solución: torre G4, jaque. Fijaros que en esta posición las negras tienen muchísima ventaja, pero tienen el rey muy mal colocado, cosa que aprovechan las blancas con la jugada ya mencionada, torre G4 jaque. Estamos obligando a las negras a comer dicha torre con el peón, no pueden hacer absolutamente ninguna otra cosa, tienen que comer la torre con el peón, es decir, F por G4, y ahora las blancas con el peón de G juegan G3 y resulta que hacen jaque mate. Ejercicio 4. Mueven blancas. Solución: torre F7. Y con eso hemos preparado un mate con dama por G7. Si las negras jugaran cualquier movimiento absurdo, es decir, mover el caballo, mover la torre hacia abajo, la dama, o incluso mover el rey a H8, nosotros lo que podríamos hacer sería dama por G7, jaque mate. Segundo,
Si por ejemplo las negras comieran la torre de F7 con el alfil por F7, lo vemos, nosotros comeríamos el alfil de G7 con la dama y jaque mate. Tercera opción de las negras, mover la dama por ejemplo a G5, evitando de esa manera el mate con dama por G7. Lo que haríamos entonces por parte de las blancas sería comer la dama con nuestra dama por G5. Y ahora, situaciones parecidas para las negras. Si por ejemplo movieran el rey a H7 o a H8, nosotros dama por G7, jaque mate. Si optaran por comernos la torre con el alfil por F7, nosotros jugaríamos dama por G7, jaque mate. Y si me comieran la torre con su torre por F7, lo vemos, nosotros comemos con nuestra torre que estaba en F1 y ahora situaciones parecidas de nuevo. Si las negras mueven por ejemplo el rey a H8 o H7, dama por G7, jaque mate. Si las negras comieran la torre con el alfil por F7, lo mismo, dama por G7, jaque mate. Y si las negras optaran por comer la torre con el rey por F7, nosotros jugamos dama por G7, jaque mate. ¿De acuerdo? Y la última opción para las negras ante el movimiento inicial de torre F7 por parte de las blancas sería jugar torre por F7. Ante torre por F7 las blancas juegan lo mismo, torre por F7, y ahora volvemos a situaciones como si las negras mueven cualquier pieza del lado izquierdo o el peón o el rey, por ejemplo, a H8, nosotros jugamos dama por G7, jaque mate. Si las negras capturan la torre con el alfil por F7, nosotros jugamos dama por G7, jaque mate. Y por último, si las negras optan por jugar dama G5, no podemos hacer mate comiendo el alfil dama por G7, puesto que la dama lo impide, pero jugaríamos dama por G5 y ahora volvemos a lo de antes. Si las negras mueven, por ejemplo, el rey a H7 o H8, hacemos dama por G7, jaque mate. Si las negras me comen la torre con el alfil por F7, nosotros dama por G7, jaque mate. Y si las negras comen la torre con el rey por F7, lo vemos, nosotros jugamos dama por G7, jaque mate. Ejercicio 5. Mueven blancas. Solución, dama B6, jaque. Ante ese movimiento, las negras pueden tomar dos alternativas. La primera, mover el rey a A8 o B8, con lo cual ahora las blancas tienen torre de 8, jaque mate. Habrían ganado en dos movimientos. Y si las negras ante dama B6, jaque, optan por comer de torre a la dama, nosotros jugamos A por B6, jaque, el rey negro de nuevo tiene que subir a la fila 8, bien, a A8, B8, y de nuevo rematamos la jugada con la torre de 8, jaque mate. Ejercicio 6. Mueven blancas, mate en 2. Solución, F por E7, amenazando mate con E por F8 igual a alfil o dama y jaque mate. Ante eso, las negras, por ejemplo, si intentaran jugar pues C4, pues perderían, ya que comer el caballo sería jaque mate, ya que escapar por el hueco que ha dejado el peón no puede el rey negro. Así que esto sería jaque mate. ¿De acuerdo? Más, si las negras optaran por jugar caballo C8, nosotros, obviamente, jugando E por F8 no ganaríamos en dos movimientos, ya que las negras taparían con caballo E7, pero podríamos jugar B por C8 igual a caballo y jaque mate. ¿De acuerdo? Tercera, si las negras quitaran el caballo, que está en F8,
y jugaran al único sitio donde pueden mover lo que sería a G6, nosotros ahora podríamos coronar con el peón E8, coger caballo y hacer jaque mate, ya que el alfil que está en H5 no puede tomar ese caballo, ya que el caballo de G6 tapa esa diagonal. Cuarta, si las negras jugaran torre F2, evidentemente no deberíamos de capturar el caballo, ya que la torre nos comería dicha dama o alfil, pero ahora lo que podemos hacer es entrar por el otro lado, promocionar por el otro lado, hacer B8, coger alfil o dama, y esto ya sería jaque mate.